Buenos días, chicos de noveno. La lección de hoy que vamos a ver son los fenómenos químicos y orgánicos. Soy su profesora Gloria Sorto. Es un gusto estar este día con ustedes. Espero que estén atentos para aprender y retener nuevos conocimientos. Fenómenos químicos orgánicos, y tenemos las siguientes imágenes y les están pidiendo que perciban ustedes en cada una de esas imágenes, qué es lo que ven ahí. De ahí tenemos lo que es la pregunta número 2, que les está preguntando que cuál fenómeno químico se asocia a cada una de las imágenes. Cuando me estoy refiriendo a fenómeno químico, me refiero a lo que es efervescencia, fermentación, descomposición o combustión. Más adelante nosotros vamos a ver qué son cada uno de esos fenómenos, ¿verdad? Y les hace unas preguntas de acuerdo a las imágenes que están ahí. Vamos a ver qué son los fenómenos químicos. Los fenómenos químicos ocurren continuamente a nuestro alrededor, prácticamente en todas las cosas e incluso en cada uno de nosotros. Un fenómeno químico es aquel donde se llevan a cabo transformaciones permanentes. Se forman y desaparecen sustancias, ocurren cambios en sus estructuras y no son reversibles mediante procesos físicos. Aquí tenemos los tipos de fenómenos químicos. Dentro de los más comunes tenemos lo que es la combustión o oxidación, fermentación, descomposición y efervescencia. Vamos a definir cada uno de ellos y nos dice que la combustión es una reacción química de oxidación. Se basa en la reacción exotérmica, libera calor de una sustancia o una mezcla de ellas denominadas combustible con el oxígeno. Como resultado de la reacción de combustión se tiene la formación de una llama, que es una masa gaseosa incandescente que emite luz y calor. El desarrollo de calor y la emisión de luz son las características que distinguen a la combustión de otras reacciones químicas. La reacción de combustión es combustible más oxígeno, entonces tenemos la reacción de combustión más energía, ¿verdad? Los combustibles se clasifican según su estado de agregación en sólido, líquido y gaseoso. Y aquí tenemos lo que es un ejemplo de combustión de la madera, o sea, fuego. Tenemos unas imágenes y nos dice que son los diferentes tipos de combustión. En el A observamos el carbón, en la imagen B observamos el diésel, en la imagen C observamos el gas propano y en la D observamos la madera. Un combustible sólido es el carbón o la madera, un líquido es el diésel, el alcohol o la gasolina y gaseoso es el propano y el gas natural. Los combustibles fósiles son los que provienen de restos orgánicos vegetales y animales y se extraen de la naturaleza, por ejemplo el petróleo. No se usa directamente como tal, sino como materia prima de otros combustibles como el queroseno. La combustión origina sustancias gaseosas, las más comunes son el agua y el dióxido de carbono. A los productos de este tipo de reacción se le llama humus. Si hay sustancias que no reaccionan con el oxígeno, como el dióxido de azufre, estas pasan de forma completa a los humos. Propiedades de los combustibles. ¿Qué es la composición? Es el análisis químico de un combustible, determina de qué está hecha la reacción de combustión y si el combustible es apto o no para el uso que se requiere en función de sus componentes que pueden ser nocivos o contaminantes. Poder calorífico, que es la cantidad de energía liberada en la reacción de combustión. Límite de inflamabilidad, establece la proporción de gas y aire necesaria para que ocurra combustión mediante un límite inferior y uno superior. Tenemos también lo que es temperatura de ignición.
Temperatura mínima necesaria para que se produzca la reacción de combustión. Temperatura de combustión es la temperatura máxima que la llama alcanza durante la combustión. Contenido de azufre determina la cantidad de dióxido de azufre que aparecerá en los humos. Vamos a ver el otro fenómeno que es la fermentación. Es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno y el producto final es un compuesto orgánico. El cambio químico es producido por la acción de microorganismos como las levaduras, hongos microscópicos, unicelulares y también por algunas bacterias. Fue descubierta por Louis Pasteur. La fermentación es un proceso anaeróbico, es decir, se produce en ausencia de oxígeno. El principal beneficio industrial de la fermentación es la transformación del mosto en vino, cebada en cerveza y producción de dióxido de carbono para la elaboración del pan. Y tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la fermentación de la uva para convertirla en vino. Tipos de fermentación. Tenemos la fermentación alcohólica. El azúcar se transforma en alcohol y dióxido de carbono. Así se produce el vino, la chicha y la cerveza. Esta fermentación es anaeróbica. Ha ayudado a la industria para la fabricación de vinos, cervezas y licores. La acética es la fermentación bacteriana por Acetobacter, una especie de bacterias aeróbicas que transforma el alcohol en ácido acético. Se encuentra en pocas proporciones en el vinagre. Y tenemos aquí el proceso de fermentación y que mediante la fermentación pues podemos obtener acética, butírica, láctica y alcohólica. Lactítica me dice que es azúcar se transforma en ácido como el yogur y algunos quesos. Butírica, los aceites se transforman en un ácido, lo que sucede cuando se enrancia la mantequilla. Putrídica, cuando las proteínas se transforman, entre otras cosas, en sustancias venenosas y en diversos gases. Vamos a ver el otro fenómeno que era la descomposición. Es un proceso que sufren algunos compuestos químicos en el que de modo espontáneo o inducido por algún agente externo a partir de una sustancia compuesta se originan dos o más sustancias de estructura química más simple. Por ejemplo, del ácido carbónico se origina lo que es el dióxido de carbono y el agua. La materia orgánica sufre descomposiciones cuando se llevan a cabo transformaciones químicas provocadas por la acción de microorganismos como bacterias, levaduras y hongos. Tenemos, por ejemplo, aquí el proceso de una manzana hasta llegar a su descomposición. ¿Verdad? Los alimentos como carnes, lácteos y otros se descomponen por fermentación pútrida. Este proceso es el producto de una serie de reacciones químicas donde la temperatura es un factor muy importante al momento de acelerar o disminuir un proceso químico de descomposición alimenticia. Para retrasar la descomposición necesitamos guardar los alimentos a bajas temperaturas, por eso los refrigeramos, ya que la mayoría de los microorganismos se reproducen entre rangos de 16 grados a 38 grados Celsius, mientras que a temperaturas bajas, menos de 10 grados Celsius, su reproducción disminuye, retardando así el proceso de descomposición de los alimentos. Métodos de conservación de alimentos. Tenemos uno que es secándolos. Sin agua no viven las bacterias que los descomponen. Por ejemplo, la leche en polvo. Agregando sal, como a la cecina o el pescado seco. Agregando azúcar, como en las mermeladas. Agregando humo ahumado, los alimentos se secan por el intenso calor y se producen sustancias
que matan a las bacterias, como es la carne ahumada. Efervescencia, que era otro fenómeno, es un proceso químico que consiste en la reacción de un ácido con un carbonato o bicarbonato de sodio y que desprende dióxido de carbono a través de un líquido, por ejemplo, las bebidas carbonatadas. En estas vemos que el gas que se escapa del líquido es el dióxido de carbono. Ejemplos de efervescencia, y tenemos lo que es una ecuación, donde nos dice que el carbonato de calcio más el ácido clorhídrico produce cloruro de calcio más ácido carbónico. En el caso de estas bacterias carbonatadas, la efervescencia se puede presentar de la siguiente forma. Por el escape de gas disuelto debido a que se encuentra dentro del líquido a una presión mayor a la externa, por el escape del gas que se forma después de una reacción química, por ejemplo, el bicarbonato de sodio o la limonada. Ustedes observan que cuando batimos una Coca-Cola y la abrimos, entonces sale el fresco en chorro, ¿verdad? Botándose. Ese es producto de la efervescencia. Para que la efervescencia ocurra en los refrescos, por ejemplo, esto debe tener dióxido de carbono líquido. Al envasarlos con los medicamentos, la reacción que se produce consiste en interacción entre el ácido débil y una sal como el bicarbonato de sodio. Se combinan y hace que haya un desprendimiento del oxígeno formando muchas burbujas en el agua. Esto ocurre cuando estamos mal del estómago y tomamos, por ejemplo, una calcelser o un salandro y lo echamos en un vasito de agua. Podemos ver toda la efervescencia que produce el contacto de estos dos elementos, ¿verdad? Efervescencia de un fresco carbonatado y una tableta de antiácido en el agua. De tarea ustedes tenían la siguiente parte que es tipo completación y lo van a hacer leyendo el contenido de su libro, ubicando cada uno de estos ejemplos en las diferentes reacciones, ¿verdad? Si es fermentación, combustión, efervescencia o descomposición, donde se ubican cada uno de estos. También a ustedes les tocaba aquí responder estas preguntas, completar el mapa conceptual de acuerdo a al contenido de este tema y enlistar un tipo de alimento, método de conservación y sustancias relacionadas a ese alimento. Les deseo muchos éxitos en sus tareas. Cualquier duda estoy para ayudarles con mucho gusto y les deseo que tengan un lindo día.